universitaria, pero para muchos hace algunos años nada más llevaban quinto año de primaria, de secundaria. Quinto año de secundaria y ahí llegaba física. Y con física estudiaban la electricidad. Y con electricidad la famosa ley de Ohm. Y en la famosa ley de Ohm nos acordamos de la mnemotecnia que nos decía vir, voltaje igual intensidad por resistencia. Y cuando hablamos de esto teníamos nuestra pilita. Esta pila era capaz de generar diferencias de voltaje. Por ejemplo, 1,5 voltios de tu pila AA, si gustas. Esa diferencia de voltaje iba a ser la fuerza que genera una corriente de electrones que va a circular por un circuito. Y ese circuito puede tener una resistencia, que puede ser un motor, un foco, una plancha, etcétera, etcétera, que va a producir el trabajo. Esto de manera similar se va a cumplir en el sistema circulatorio. En el sistema circulatorio no circularán electrones, pero va a circular sangre. El sistema circulatorio no habrá una pila, pero sí habrá una bomba. Esa bomba no va a generar diferencia de voltaje, sino genera diferencia de presiones. Y el circuito obviamente serán los vasos sanguíneos. Va llegando. Y este es el símil que hacemos, ¿no? El tema de hoy, recordando esto, va a ser la resistencia vascular. Vamos a ver todo lo que incluye esta resistencia. Y nos referimos a resistencia, a todas estas partes físicas que nos van a decir, cuando la sangre está circulando por los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, etcétera, etcétera, va a haber algo que se va a oponer al flujo de sangre. Eso va a ser resistencia. Profe, si nosotros decíamos la ley de Lieb y decíamos que era análogo a nuestro corazoncito, era análogo a nuestro sistema circulatorio, el sistema circulatorio no genera diferencia de voltajes, genera diferencia de presiones. Puede ser pregunta para examen. En un circuito, lo que genera la corriente de electrones es la diferencia de voltaje. En tu sistema circulatorio, lo que genera la fuerza que hace que la sangre vaya de un ventrículo, de un lado izquierdo a un lado derecho del corazón, es la diferencia de presiones. Profe, en la aorta, cuando sale la sangre, presión más o menos 100 milímetros de mercurio. En la aurícula derecha, cuando llega la sangre, presión más o menos 0. Diferencia de presión 100. Y esa es la fuerza con la que está circulando la sangre. Profe, decíamos que la intensidad de electrones en nuestro sistema circulatorio va a ser el flujo de sangre. Y en sus libros van a haber representado el flujo sanguíneo como Q. Cada vez que te pongan tu Q, quiere decir flujo sanguíneo. Resistencia en el sistema circulatorio era esa plancha, ese foco, ese motorcito. En el sistema circulatorio, la resistencia va a ser todo aquello que se opone al flujo de sangre. Van a haber diferentes factores y por ahí viene la vedette de la clase de hoy, al menos de esta primera hora. ¿Cómo se genera esta resistencia? ¿Qué cosa va a influir? Y les voy adelantando algo que de una u otra manera se repite examen tras examen en escuela tras escuela. De todos los factores, de todas las maneras de regular la presión, la principal arma fisiológica para regular la resistencia vascular va a ser el radio de los vasos sanguíneos. ¿Cuándo es más difícil que circule la sangre? ¿Cuando el radio es pequeño o cuando el radio es grande? Cuando el radio es pequeño. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo aumento el radio? ¿Qué pasa con la resistencia? Disminuye. Si disminuye la resistencia, ¿qué pasa con la presión? También disminuye. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, estás en el jardín botánico, no sé qué escuela es de tu semana, y por ahí pasa picada la chica que te gusta? Entonces tú te emocionas, se activa tu sistema nervioso simpático, libera adrenalina, noradrenalina, que hace que se contraigan tus vasos sanguíneos. Y al contraerse disminuyen su radio. Y al disminuir el radio, aumenta la resistencia. Y al aumentar la resistencia, aumenta la presión. Y te da un derrame cerebral. Así como tú en física estudiabas estos circuitos que se dividían en circuitos en serie y circuitos en paralelo, en nuestro sistema circulatorio va a ser lo mismo. Vamos a tener circulación en serie y circulación en paralelo. Profe, la circulación en serie va a ser a su vez una circulación sistémica que va a ser la más grande, que va a partir desde el ventrículo izquierdo, cuando la sangre sale por la aorta, pasa, irriga, perfunde a todos los tejidos
llega a través de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Esta es la circulación sistémica. La circulación pulmonar, profe, la sangre pasa desde el ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, pasa por los capilares pulmonares y regresa nuevamente por la aurícula izquierda. Esa es la circulación pulmonar. A veces también la llaman a la circulación sistémica circulación mayor porque es más grande, a la circulación pulmonar circulación menor porque es más pequeña. Profe, pero hay otra. Chicos, la fisiología es como la vida, siempre hay otra. Y en la otra vamos a tener a los circuitos en paralelo. Y cuando hablamos de los circuitos en paralelo, vamos a estar hablando cuando nos referimos a un órgano. Profe, por ejemplo, en el caso de los hombres que tenemos corazón, ¿viene un solo vaso a irrigar el corazón? No, son varios. ¿Y sale un solo vaso? No, salen varios. Profe, entran varios, salen varios. Eso me recuerda una circulación en paralelo. Y cada uno de estos tipos de circulaciones van a tener sus características físicas que van a tener sus representantes o van a tener sus símiles, sus análogos en la circulación de nuestro cuerpo. Miren, circulación en serie, circulación sistémica o mayor. La presión arterial media, PAM, presión arterial media en la aorta, es más o menos 100 milímetros de mercurio. Eso es algo para una persona varón de 1,75 m, 70 kilogramos de peso, de raza caucásica. Dependiendo de las características de cada uno, eso puede variar. En la circulación sistémica hay una gran resistencia. Nos dice que hay una gran oposición al flujo de sangre. Y para que la sangre pueda fluir a pesar de esa resistencia, necesitamos una gran presión. Y esa gran diferencia de presión es estos 100 milímetros de mercurio. En cambio, en la circulación pulmonar, la presión arterial media pulmonar, en la arteria pulmonar, ya no en la aorta, es solamente 15 a 20 milímetros de mercurio. Profe, tiene poca presión. Y la presión es la fuerza que hace que fluya la sangre. Entonces, ¿por qué fluye la sangre con tan poca presión? Porque la resistencia a nivel vascular pulmonar es muy pequeña, es muy baja. También puede ser pregunta de examen. Chicos, yo te voy a dar como los voluntarios. Yo saliendo de acá hago pero no sé cuántas preguntas son, pero saliendo de acá, todo lo que te he dicho que puede ser, de eso va a venir. Si jalas es tu culpa, ¿ya? La circulación pulmonar, como te dije, acuérdate, no te olvides, tiene una poca resistencia. Y si tiene poca resistencia, necesitas generar pocas presiones para que la sangre pueda circular. Circulación sistémica, alta presión, alta resistencia. Circulación pulmonar, baja presión, baja resistencia. ¿Qué pasaría? Adelante, por favor. ¿Qué pasaría cuando tu sistema pulmonar quiere aumentar su presión? Y si aumenta la presión es porque aumenta la resistencia. Imagínate, te vas a la altura, te vas a Cusco, te vas a Puno y te empieza a faltar el aire. Y tú ya sabrás que no es que te falta el aire, sino que hay poca presión de oxígeno. Como hay poca presión de oxígeno, pasa poco oxígeno en tu pulmón. O perdón, pasa el oxígeno que está en tu pulmón, pasa poco de él a través de los capilares, porque no hay presión, no hay fuerza para que pase. Profe, si no hay oxígeno que está pasando, mi pulmón responde aumentando su presión para que haya más flujo. Si aumentamos la presión, aumenta el flujo. ¿Cómo aumenta la presión en el pulmón? Aumentando la resistencia. ¿Cómo aumenta la resistencia? Disminuyendo su radio. Y si disminuye mucho su radio, el agua de la sangre se puede salir y te produce un edema pulmonar. Una de las consecuencias de la altura. ¿Qué es lo que haces? La pastillita azul que tú siempre tienes en tu bolsillo, en tu mochila, te la tomas. ¿Qué produce? Vasodilatación. Profe, tu amigo, ya, tu amiguito se va, ya, tu amigote se va se va a erectar cuando se llene de sangre, y se llena de sangre cuando hay vasodilatación. Eso también te sirve para combatir, por ejemplo, el edema pulmonar. Profe, hay vasodilatación pulmonar, disminuyó la resistencia, disminuyó la presión y con eso el edema. Si tu chica, tu enamorada, tu trampa te encuentra con esa pastillita, le dices que estás haciendo trabajo de fisiología en altura y no te pasa nada. En los órganos, si tú lo ves ahora individualmente, a nivel de cada órgano, vamos a tener circulación en la cual van a entrar varios vasos sanguíneos y van a salir varios vasos sanguíneos. Esa es una circulación en paralelo. Acá, a esta explicación, no te vayas a confundir, no te vayas a dejar engañar, que la fisiología no te engañe, que la dejes a tu pareja.
vasos sanguíneos que llamamos arterias, no se llaman arterias porque tienen sangre con mucho oxígeno. Y las venas no se llaman venas porque son vasos que tienen sangre con poco oxígeno. Porque si no, tú me dirías que la arteria pulmonar tiene sangre muy oxigenada. Las arterias son aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón hacia la periferia. Y las venas de la periferia hacia el corazón. Cuando estamos hablando de la circulación sistémica, las arterias tendrán sangre con mucho oxígeno. Pero cuando hablamos de la circulación pulmonar, las arterias tendrán sangre con poco oxígeno. ¿Claro? Adelante. También te recordarás en una circulación en serie, si tú querías hallar la resistencia total, era la suma de las resistencias de cada uno de ellos. En cambio, en la circulación en paralelo, la resistencia total, la inversa de la resistencia total era la suma de las inversas de cada uno de ellos. Y tú, cuando estabas en quinto preparándote, demostraste cómo llegabas a esta fórmula a partir de eso. Y así se dispone la sangre en el sistema circulatorio. La circulación sanguínea puede ser menor o pulmonar, mayor o sistémica. ¿Cuál es más grande? Obviamente, profe, la mayor. Y si es la mayor y la más grande, ahí vamos a tener más sangre. Aproximadamente 84% del volumen sanguíneo. Y a nivel pulmonar, 16% del volumen sanguíneo. De ese 16%, 9% se va a los pulmones y 7% al corazón. Y del 84% que está a nivel de la circulación sistémica, un 64% en las venas, 20% en las arterias. Vamos a sacar dos cositas muy importantes de acá. Tenemos visitantes. Primera cosita. ¿Quién tiene su pared más delgada? ¿Las arterias o las venas? Las venas, ¿no? ¿Quién creen que será más fácil que ante un aumento de presión se puedan distender más? ¿Las arterias o las venas? Si la arteria tiene una pared gruesota y la vena tiene una pared delgadita, ¿quién es más fácil que al aumentarle la presión se distienda su pared? Las venas. Me adelanto, te cuento que las venas. Entonces, ¿en dónde va a haber más sangre? ¿En las arterias o en las venas? En las venas. Se dice que las venas son un reservorio de sangre. Son un reservorio de sangre. ¿Qué más? Ustedes han escuchado los deportistas calificados, los grandes atletas, los maratonistas, profesores de fisiología, que tienen una gran actividad física, tienen la frecuencia cardíaca un poco más baja. Tienen una bradicardia fisiológica. Si nosotros estamos con 60, 70, ellos están, por ejemplo, con 50. Y eso se debe a que tienen una cierta tonicidad simpática. O sea, su sistema nervioso simpático tiene un tono, una liberación de neurotransmisores un poco más elevado que el de nosotros. Y esos neurotransmisores hacen que las venas se contraigan. Y cuando la vena se contrae, hace que el flujo de sangre aumente. Y si hay más flujo, necesito menos latidos por minuto para poder tener el mismo gasto cardíaco. Por ahí lo vamos a ver o lo van a ver cuando lleven fisiología del ejercicio, adaptaciones cardiovasculares. ¿Qué más? Imagínate, ¿no? Ya nuevamente estás en la semana, estás en la canchita, sales y de repente el baño está cerrado, te vas al jardín botánico y cuando estás haciendo pichita encuentras a tu enamorada con tu mejor amigo. Acá. Entonces lo que tú haces es te vas al otro lado, te vas al sapito y te cortas las venas. Te cortas las venas y cuando empiezas a perder volumen sanguíneo, tu cuerpo responde. ¿Cómo responde? Se libera noradrenalina, se activa el sistema nervioso simpático que hace que tus venas se contraigan. El reservorio de sangre que era en las venas empieza a aumentar el flujo sanguíneo. Y no consigues matarte, no te mueres, solamente consigues una cicatriz. Hasta para matarse, pues ya mejor agarra una arteria, si no, no vas a conseguir tu propósito. Ahora, muy importante, no te olvides, dentro del evaluatorio que estamos haciendo, reservorio de sangre, las venas. Vasos más distendibles, las venas. ¿Acá? Ahora, nosotros, la sangre está circulando, ya sabemos que la sangre no se va produciendo, como decíamos antes, sino que es un sistema más o menos cerrado. Si salen 5 litros de sangre por minuto del ventrículo izquierdo, ¿qué cantidad de sangre está llegando al ventrículo derecho? 5 litros por minuto, porque
Si sale 25 litros de sangre por minuto del ventrículo izquierdo, ¿cuánta sangre está circulando por el pulmón? 5 litros por minuto. Si no hay pérdida o ganancia de sangre, si no estás sangrando, si no te están poniendo suero por una vena, entonces el flujo de sangre a cualquier nivel va a ser el mismo. El flujo de sangre en mi aorta va a ser el mismo que el pulmonar. El flujo de sangre a nivel sistémico va a ser lo mismo que a nivel pulmonar. Pero uno es más grande, otro es más chiquito. Sí, ya vamos a ver qué cosa hace que pueda tener el mismo flujo a pesar de grandes diferencias que podemos encontrar en cada uno de ellos. Flujo va a ser el volumen de sangre que está circulando en una unidad de tiempo. Por ejemplo, como decíamos, 5 litros en cada minuto. O podemos decir 100 mililitros en cada segundo. Hay un flujo sanguíneo muy famoso, el flujo de sangre en un minuto. Y decimos, por ejemplo, 5 litros por minuto. Cuando tú hablas del flujo de sangre en un minuto, eso es igual a gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que hay una clase entera para ello, el gasto cardíaco es el flujo sanguíneo o flujo de sangre en un minuto. Y este flujo es igual a volumen sobre tiempo. Acá está tu Q, que decíamos que siempre va a ser el mismo. Vienen vasos. Un vasito por acá de poco radio, un vasito por acá de mayor radio y otro vasote por acá de mayor radio. Acá decíamos que el flujo, si acá es 10 mililitros por segundo, tiene que ser 10 y acá tiene que ser 10. ¿Y cómo es posible, a pesar de que acá el área sea pequeña, acá el área sea más grande y acá el área es mucho más grande? Ah, eso es gracias a que la velocidad de la sangre en cada uno de estos vasos es menor. Este vaso es más pequeño, sí, pero la velocidad de la sangre es mayor ahí. Este vaso es más grande, sí, pero la velocidad de la sangre es menor ahí. Eso hace que el flujo se mantenga constante, ¿no? Y por eso decíamos, acuérdate, si está llegando 10 mililitros de sangre a tu corazón, debe estar saliendo 10. Si el flujo en tu corazón es de 10, el flujo en tu pulmón es de 10. Si el flujo en la aorta es de 10, el flujo en la pulmonar tiene que ser de 10. No te dejes engañar. Ya después vamos a ver que puede variar un poquito por ciertos cortocircuitos que hay, pero no viene al tema ni menos al examen. El flujo sanguíneo en un minuto decimos que se llama gasto cardíaco. Es simplemente el flujo en un minuto. Y si yo quiero saber el flujo en un minuto, yo puedo decir, para yo saber cuánto es el flujo en un minuto, voy a tomar la frecuencia cardíaca, que es cuántas veces mi corazón se contrae en un minuto. Y lo voy a multiplicar por la cantidad de sangre inyectada, por el volumen de sangre inyectado en cada latido. Si decimos que es más o menos 70 latidos por minuto y que con cada latido se inyectan 70 mililitros de sangre, 70 por 70, 4.900 o 5 litros de sangre aproximadamente por cada minuto. Y ese es nuestro gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen de inyección. Si bien decíamos que un valor promedio es 5 litros por minuto, 100 mililitros por segundo, esto va a variar mucho de acuerdo al peso, la talla, el sexo, la raza, etcétera, etcétera. De todos los factores que van a influenciar en el gasto cardíaco, se ha visto que lo que más influencia es la superficie corporal. Es mucho más ligado que el peso o la talla o la edad u otro factor. Y la superficie corporal lo sacamos por la ecuación de Du Bois. Acá vemos bien facilita. Y para poder nosotros comparar el gasto cardíaco entre cada persona, si cada persona tiene diferente superficie corporal, se usa el índice cardíaco, que es igual al gasto cardíaco entre la superficie corporal. Para que lo conozcan, obviamente en tu examen no va a venir que hay ese esto, ¿no? Pero ya saben a qué se debe. El área, decíamos que el flujo es el mismo, la velocidad va a variar. A radio más pequeño, velocidad más grande. A radio más grande, velocidad más pequeña. Te digo, por ejemplo, imagínate que esta es la aorta, una gran arteria, que se divide en arterias más pequeñas, que se dividen en capilares. Luego vienen las vénulas, y luego las vénulas, las venas, y luego las grandes venas. Pregunta, ¿quién tiene más área? ¿Una aorta o varios capilares? Varios capilares. Entonces, con cada bifurcación nosotros estamos aumentando el área. Otra pregunta, si vamos aumentando el área,
¿qué pasa con la velocidad de la sangre? Disminuye. Otra pregunta, ¿dónde será que hay un mayor área de sección transversal? En los grandes vasos, arterias, arteriolas, capilares, vénulas o venas. ¿Dónde hay mayor área de sección transversal? Nuevamente, arterias, arteriolas, capilares, vénulas o venas. En los capilares, mira, acá hay un montón de capilares. Es el número de vasos sanguíneos que tenemos en mayor cantidad. Otra pregunta, ¿dónde se produce la perfusión? ¿Dónde se produce ese fenómeno en el cual la sangre le da oxígeno a los tejidos, le da nutrientes y recoge los desechos metabólicos, el dióxido de carbono? En esos vasos fenestrados llamados capilares. Mira qué sabia que es la naturaleza y cómo había estudiado física, que ha hecho tu cuerpo de tal manera que la sangre circule más lento en donde se da el intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes. ¿Para qué? Para que tu cuerpo tenga el tiempo necesario y el tiempo suficiente para darse este intercambio. ¿Qué dice? El sistema vascular se compone de arterias, capilares y venas. La velocidad de la sangre es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del vaso. Como decíamos, a más área, menos velocidad. Y acá está, en cada ramificación arterial aumenta el área total. Y si aumenta el área total, si yo tengo más área, si es más grande mi vaso, es como si tuviera mayor radio. Y si tengo mayor radio, tengo menor resistencia. Y si tengo menor resistencia, ¿qué pasará con la presión? ¿Será mayor o será menor? Si tengo menor resistencia, tengo menor presión. Profe, obviamente, hay menor presión en los capilares que en la aorta, por ejemplo. Miren, el área de sección transversal de la aorta, arterias pequeñas, arteriolas, capilares, vénulas, venas pequeñas y las venas cavas. ¿Cómo va? Aumentando y luego disminuyendo, conforme vamos aumentando el número de vasos sanguíneos. Y podemos ver que los capilares van a ser la parte de tus vasos sanguíneos que van a tener una mayor sección, mayor área transversal. Y por lo tanto va a ser donde la velocidad de la sangre es menor. Y esto nuevamente es necesario porque ahí se da el intercambio de nutrientes y oxígeno. Profe, decíamos en las primeras diapositivas también que es mucho más fácil distender, que están más distendidas las venas y las arterias menos distendidas, que las venas son más distensibles. Si son más distendidas, si son más distensibles, en ellos también habrá mayor área y en las arterias habrá menor área. El área es mayor en el sistema venoso y si el área es mayor, la velocidad es menor. El sistema venoso es un gran reservorio de sangre, como veníamos diciendo. Lo que nos falta nada más la velocidad es la distancia recorrida por el flujo de sangre por unidad de tiempo. Igual flujo entre áreas. Y nosotros decíamos que el flujo tiene que ser el mismo, si no hay pérdida ni ganancia. El área puede cambiar y para que el flujo se mantenga constante la velocidad varía. A menor área, mayor velocidad y a mayor área, menor velocidad. Y con eso mantenemos nuestro flujo constante. Y esto hace que a este nivel, donde se da el intercambio de oxígeno y nutrientes, tengamos un tiempo adecuado. ¿Y cuánto es ese tiempo adecuado? La sangre solo permanece en los capilares de 1 a 3 segundos. Y en esos 1 a 3 segundos, suficiente para que se dé todo este intercambio de nutrientes, todo este intercambio de oxígeno. En reposo, la velocidad de la sangre en la aorta, 33 centímetros por segundo. Tiene una sola aorta, poca área de sección transversal. Y en los capilares, 0,3 milímetros por segundo. Nosotros podemos sacar de esto la siguiente conclusión. El área de los capilares es 1000 veces la de la aorta. Y por lo tanto la velocidad de la sangre es 1000 veces menor. Condición que facilita esta difusión de oxígeno y nutrientes. Distensibilidad. Que no se quite de tu cabeza, por favor. Distensibilidad, venas. Característica que permite que al aumentar la presión se disminuye la resistencia y aumente el flujo. Traducido al castellano, profe, al buen cristiano. Tienes dos globos, un globo de carnaval
ese chiquitito que lo inflas con el caño de agua, porque si lo inflas con tu boca, te da una papera brava, porque es muy difícil inflarlo. Y por el otro lado tienes un globo de cumpleaños, ese globo de fiesta, que tú lo inflas fácilmente. Pregunta, tienes los dos globos, ¿cuál es más fácil inflar? ¿El de carnaval o el de cumpleaños? ¿El de carnaval? Mira que bien pensado, siempre lo que pienses lo contrario. El de cumpleaños. El de cumpleaños es más fácil. ¿Qué quiere decir que sea más fácil? Que yo, aumentando poco la presión, aumento el radio, disminuyo la resistencia y aumento el flujo. Cuando algo es más fácil distenderlo, es más distendible. Y matemáticamente hablamos, quiere decir cómo varía el volumen cuando yo aumento la presión. Muy bien, vamos a verlo. Dice, hace que las arterias, la distensibilidad vascular, por ejemplo, en las arterias hace que se acomoden al gasto cardíaco pulsátil. La sangre no tiene un flujo continuo del corazón. En la sístole eyectamos sangre, en la diástole el corazón se llena de sangre. Es un flujo pulsátil. Tu presión, por ejemplo, 120/80 y el flujo es pulsátil, pulsátil. Gracias a que las arterias no son muy distendibles, más al contrario, lo opuesto a distensibilidad es elasticidad. Las venas tú lo distiendes. Las arterias tú lo quieres distender, regresan a su estado inicial. Eso es elasticidad. Las arterias son poco distendibles y muy elásticas, y esta propiedad hace que cuando la sangre venga con una gran presión, la arteria lo aguante. Y cuando la sangre tenga poca presión, esa energía que aguantó, esa energía potencial, lo devuelve. Y hace que el flujo no sea tan pulsante. Algo muy importante en las arterias. Las paredes de las arterias para eso necesitan ser más fuertes y por lo tanto menos distendibles, una mayor capa muscular, entre otros. Miren, al aumentar la tensión en las arterias, la arteria aumenta. Un poquito, pero aumentó. Eso se llama distensibilidad. Si a ti te gusta el inglés, compliance. Distensibilidad o compliance. Es la variación de volumen sobre variación de presión. En cambio, las venas, estas sí son más distendibles. Mira cuánto más distendibles. 8 veces más distendibles que las arterias. Y ojo, ¿te acuerdas que decíamos que la presión a nivel pulmonar, a nivel de la circulación menor, la presión era menos? Y era menos porque tiene menos resistencia a la circulación pulmonar. Y la circulación pulmonar tiene menos resistencia porque sus vasos son más distendibles. Es más, las arterias del sistema pulmonar son comparables en distensibilidad a las venas de la circulación sistémica. Las arterias pulmonares son 6 veces más distendibles que las arterias sistémicas. Y acá podemos ver, mira, una vena, toda ella más o menos colapsada, aumentamos la presión, rápidamente se distiende. Mayor capacidad para almacenar sangre. Las venas son vasos muy distendibles, características que le dan sus estructuras. La gruesa capa de la pared, con la gran cantidad de músculo que tiene la arteria, hace que sea muy elástico, y por el contrario, esta delgada pared hace que sea más distendible la vena. Venas, vasos de distensibilidad; arterias, vasos de elasticidad. Elasticidad que regresa a su estado inicial, que es un estado con poco radio, y si tiene poco radio, tiene mucha resistencia. Arterias, vasos de gran resistencia. Y si tengo mucha resistencia, tengo presión. Entonces las arterias, vasos de mucha elasticidad, vasos de mucha resistencia y vasos de mucha presión. Las venas son más distendibles, vasos de gran distendibilidad, vasos de poca resistencia y vasos de poca presión. Viscosidad. Viscosidad que se aplica a los fluidos, a los líquidos, va a ser aquella fuerza que se va a oponer al flujo laminar. ¿Cómo que al flujo laminar? Te cuento que la sangre, que está compuesta por agua y los elementos formes, va a estar ordenada dentro del sistema circulatorio. No va a empezar a fluir de una manera utópica, de una manera entrópica, como si estuviera dando vueltas por todos lados, sino que la sangre va a formar láminas.
Si nosotros todos la pared de un vaso sanguíneo, va a haber una lámina, una columna de sangre que circula por acá, otra columna de sangre que circula por acá, y así paralelamente. La viscosidad va a ser esa fuerza que se va a oponer al deslizamiento que hay entre cada una de las láminas de sangre. Y esta viscosidad va a hacer que la sangre no solamente tenga un flujo laminar, sino que estas láminas se distribuyan a diferente velocidad en relación a la distancia que hay del centro del vaso, siendo la lámina que está al centro del vaso sanguíneo la lámina más veloz. La sangre circula más rápidamente al centro del vaso sanguíneo. Y conforme me voy alejando del centro, cada una de estas láminas va disminuyendo su velocidad. Y los autores dicen, o algunos consideran, que la lámina que está pegada a la pared del vaso sanguíneo tiene una velocidad de 0. Ese es el flujo laminar. Y flujo laminar que está dado por la característica de la viscosidad de la sangre. Y en la sangre, la viscosidad depende del hematocrito. Dentro de condiciones fisiológicas, dentro de valores de hematocrito compatibles con la vida, la viscosidad de la sangre depende del hematocrito. Y la sangre se va a comportar como un fluido newtoniano. Fluido newtoniano, te invito para que pongas en YouTube por ahí, fluidos no newtonianos. Y ahí te van a explicar, por ejemplo, tú vas a decir, Jesús caminaba sobre el agua. Sí, era santo, no era fisiólogo, tú puedes caminar sobre el agua. Esa es una característica de los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos que tú los haces lo que quieras con ellos y no cambian sus características físicas. En cambio, los no newtonianos sí. Y hay un líquido, por ejemplo, imagínate, no lo he traído porque tenemos poco tiempo, pero hacíamos el experimento, los polvitos mágicos, un vasito de agua, los polvos mágicos acá, lo mezclábamos, hacíamos nuestra brujería, agarraba, le daba el vasito con agua y le decía, mira, lo metía en el lapicero despacito, despacito, y se hundía como si fuera agua. Ahora te lo daba a ti y te decía que lo pongas, trates de meter el lapicero lo más fuerte y rápido que puedas, como si fuera la cara de tu ex, ¿no? Entonces tú tratabas de hacerlo con mucha fuerza. Y ese líquido se comportaba como un solo y no lo podías atravesar. Oh, brujería, no brujería, sino la filosofía. La sangre, hay muchos tipos de fluidos no newtonianos y la sangre es uno no newtoniano, que para suerte suya y para no hacer muchas operaciones